Buenos días. A continuación les presentaré el video acerca de medidas de dispersión. Bueno, pero ¿qué son las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión pues básicamente son un complemento de las medidas de tendencia central. Es decir, que las medidas de tendencia central me sirven para determinar hacia qué valor están concentrados los datos y las medidas de dispersión me sirven para saber qué tan concentrados están esos datos alrededor de la medida. Entonces, si yo tuviera dos grupos de personas o de datos distintos, grupo 1, grupo 2, esos dos grupos tuvieran la misma media aritmética. Es decir, que en los dos grupos se calculó la media y le da el mismo valor 25. Bueno, que acá el más pequeño es 18 y el más grande es 35. Y en este segundo grupo el más pequeño es 7 y el más grande es 48, es decir, que son grupos totalmente distintos. Sin embargo, me dio la misma media aritmética, ¿no? Entonces dice, bueno, si son distintos, porque a la misma media. ¿Cómo hago para diferenciar cuál es mejor que el otro? ¿O en cuál grupo están más concentrados los datos que en el otro? Entonces, donde tenemos que acudir a las medidas de dispersión. Digamos, empezamos por el primer caso, que serían datos sin agrupar. Datos sin agrupar, pues inicialmente tendríamos que determinar cuál es la media aritmética, que es, ya sabemos que es sumar todos los datos y dividirlos por la totalidad de los datos. Y acá entraremos a hallar otro valor, que sería la varianza. Bueno, pero ¿qué sería la varianza? La varianza sería tomar cada dato y restarle la media aritmética que acabé de hallar y elevarlos al cuadrado. Después de que hagas la tarea con cada dato, con cada número, al número le resto la media aritmética y después le elevo todo eso al cuadrado. Los sumo todos paréntesis, todos los valores los sumo y al final de todo eso lo divido por el total de datos. Sería la varianza. Y la desviación típica es sacarle la raíz cuadrada a lo que me dio anteriormente, a lo que me dio en la varianza. Bueno, si estuviéramos hablando en cuanto a unidades, digamos que ese 25 hubieran sido kilogramos. Todo eso hubieran sido kilogramos, ¿cierto? Pues acá la media también me va a dar en kilogramos. Entonces, esta media aritmética es de 25 kilogramos. ¿De qué estamos hablando? Acá en la varianza, no. Porque como estos son datos, el dato menos la media me va a dar en kilogramos. Pero lo elevo al cuadrado, me va a dar en kilogramos al cuadrado. Es decir, que esta varianza, el resultado final es unidades cuadradas de lo que yo estoy hablando. Es decir, que esa varianza no me sirve para escribir las conclusiones. Bueno, pero si no me sirve, entonces ¿cuál es la que me sirve para las conclusiones? Pues la que me sirve es la desviación típica. Porque si este me va a dar en kilogramos cuadrados, yo le saco la raíz y automáticamente me va a quedar en kilogramos. Es decir, que la que se busca para las conclusiones es la desviación típica. Bueno, entonces acá como haría en este ejemplo. No sé si tengo estos datos, ¿cierto? Entonces, primero que todo, hallar la media aritmética. Súmelos todos y divídelos por la cantidad de datos. Sumarlos todos y dividirlos en la cantidad de datos. Pues que la suma me va a dar 160 sobre 6. Y pues la media aritmética me daría 26.6. Acá en la varianza tendría que hallar la varianza, pues cada dato menos la media y elevarlo al cuadrado. Sería el primer dato, 23 menos la media al cuadrado. Siguiente sería 26 menos la media y todo elevado al cuadrado. 20 menos la media elevado al cuadrado, así con todos los números que yo tenga. ¿Cierto? Lo escribo primero, pero todavía no va a hacer ninguna operación. Listo, entonces ya tengo cada paréntesis definida, entonces simplemente hago la operación. 23 menos 26.6 pues me va a dar un número negativo, ¿cierto? Que al elevarlo al cuadrado me va a quedar positivo. Entonces, como todos estos valores son al cuadrado, todos los de acá tienen que quedar positivos. No van a escribir ninguno negativo, que eso no sucede. Entonces hace la operación. Este menos este y el resultado le da al cuadrado. Este menos este al cuadrado. Este menos este y el resultado le da al cuadrado. Este menos este y el resultado le da al cuadrado. Listo.
Cuando ya tenga todos estos valores, lo suma, que me va a dar 103, y lo divide por 6, que es el total de datos, que me daría 17.1. Este 17.1 sería la varianza. Yo no necesito la varianza, yo necesito la desviación típica. Desde que yo le saco la raíz cuadrada de esto, me daría en 4.1. Ese es el que me sirve para hallar las conclusiones. ¿Listo? Serían datos sin agrupar. Bueno, si hubieran datos agrupados, hubiera sido variable discreta. La fórmula pues varía un poco. La de la media sí es la misma. Ah, no, hay que agregarle la f, la frecuencia. En la varianza también lo mismo, hay que agregarle la frecuencia. Y la desviación típica sí es la única que no cambia. Bueno, digamos este ejemplo, y yo tuviera esta tabla. Dice, la siguiente tabla corresponde a la cantidad de horas que dejarán de laborar los trabajadores de la empresa Queso Badota. Entonces, es decir, que esta es la cantidad de horas y esta es la cantidad de trabajadores. Es decir, que 16 trabajadores no dejaron de trabajar. 21 trabajadores dejarán de trabajar 3 horas. 25 trabajadores dejarán de trabajar 6 horas. 19 dejarán de trabajar 9 horas. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces tenemos que hacer esta tabla. Bueno, pues sería, bueno, esa tabla tan grande, tanto número, yo cómo hago eso, yo no puedo. Pues sí pueden. Entonces primero las dos columnas que ya me han dado. Esta nueva columna pues que es la de la media. Que es multiplicar estos dos y le escribo al frente. 0 por 16, 3 por 21, 6 por 25, 9 por 19 y así sucesivamente. Cuando ya tiene esas multiplicaciones, suma todo eso. Acá suma todos los valores, que en este caso me va a dar 726. Y pues lo divido en el total de datos, que en este caso el total de datos es sumar todas las frecuencias, sería 107. Bueno, cuando ya tengo la media, estas tres columnas son las nuevas. Entonces la primera columna dice x sub i menos x media. X sub i es esta columna, esta primera columna. Entonces x sub i es tomar el dato que yo tengo acá menos la media. Siempre va a ser menos la media. De 0 menos 6.7, 3 menos 6.7, 6 menos 6.7, 9 menos 6.7 y así sucesivamente. ¿Listo? Esta nueva columna tiene una particularidad, que si usted la hace bien siempre va a salir dividida en dos partes. No necesariamente la misma cantidad de datos, pero sí en dos partes. Primero la parte de los negativos y luego la parte de los positivos. Siempre. ¿Eso por qué? Porque como están mirando la variación alrededor de la media, estos primeros números son más pequeños que 6.7 y estos de acá son más grandes que 6.7. Entonces siempre va a quedar la primera parte de negativos y la segunda parte de positivos. No hay nada extraño. En la siguiente columna es elevar al cuadrado este valor. Es decir, menos 6.7 al cuadrado. Menos 3.7 al cuadrado. Menos 0.7 al cuadrado, siempre. Y como es elevado al cuadrado, siempre va a quedar positivo. Esto sabe que todos estos valores son positivos. Y esta última columna, puedes multiplicar lo que está con esta con lo que está en esta. Es decir, multiplicar el 44.8 por 16, 13.6 por 21, 0.4 por 25, 5.2 por 19 y así sucesivamente. Escriben los resultados acá. Y cuando ya los tengan todos, pues si miramos la fórmula que me dice la sumatoria de todos estos datos, pues que básicamente estos datos son los mismos que están en la columna. Es decir, sumar todos los de la última columna, que en este caso es 2247.2. Y los divido en el total de datos, que ya sabemos que es 107. Este hacer el resultado me daría 21. Que en el contexto de este problema sería 21 horas al cuadrado. Recuerda que la varianza siempre es unidades al cuadrado. Esa no me sirve para hacer las conclusiones. Que me sirve para las conclusiones es la desviación típica. Es decir, que le tengo que sacar la raíz cuadrada de este valor. Sería la raíz cuadrada de 21, me daría 4.5. Ahí sí vuelve otra vez a 0 horas. Entonces ya la conclusión de esto pues sería que son
La varianza es 21, pues sería 21 horas al cuadrado, pues no tiene sentido hablar de eso. Y la desviación típica sí sería 4.5 horas. Entonces, pues, más adelante explicaremos la interpretación de la desviación típica. Bueno. Y en la variable continua tenemos esto mismo, la misma fórmula, solamente que acá viene con comita. Recuerde que la comita es la marca de clase, x y' es la marca de clase. Y eso, entonces si yo tuviera esta tabla que corresponde al peso en kilogramos de mercancía almacenada por clientes de una determinada bodega. De esa tabla, recuerden que son 5 clientes, tienen mercancía que está entre 30 y 40 kilogramos. 9 clientes tienen mercancía almacenada que está entre 40 y 50 kilogramos. 12 tienen mercancía entre 50 y 60 kilogramos y así sucesivamente. Listo. Entonces lo mismo, tendríamos que hacer esa tabla y esta tabla. Es que básicamente estas dos primeras columnas es lo que me dieron. Y esta siguiente columna sería la marca de clase, pues que recuerden que es sumar los dos extremos del intervalo y dividirlos por 2. Entonces 30 más 40 dividido por 2, 40 más 50 dividido en 2, 50 más 60 dividido en 2 y así sucesivamente. Cuando ya tengan todos estos valores, multiplicaríamos la marca de clase por la frecuencia, que sería 5 por 35, 9 por 45, 12 por 55 y así sucesivamente. Todos estos valores. Listo. Entonces acá pues sumaría todos estos resultados. Sumaría este valor. Y pues recuerden la fórmula de la media aritmética, que es sumar todos los valores de esta columna y dividirlos en el total de datos, que en este caso es sumar todas las frecuencias. Y el resultado me daría 118. Listo, entonces al dividir estos dos me da 76.7 kilogramos, que sería el valor de la media. Listo. A la varianza serían estas tres columnas adicionales, similar al ejercicio anterior, solo que acá es variable continua. Lo mismo, acá este x y' es la marca de clase, 35, ¿cierto? Y siempre se le va a restar por la media, que en este caso es 76.7. Entonces, similar al ejercicio anterior, siempre se les resta la media, que es 76.7 en este caso. Entonces, 35 menos 76.7. 45 menos 76.7, 55 menos 76.7, 65 menos 76.7 y así sucesivamente. Eso, ya tendría todos estos valores. ¿Qué me dice? Tengo con estos. Tengo todos estos. Me daría acá. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, acá observemos la particularidad de esa columna. Pues que siempre hay dividida en dos grupos, la de los negativos y la de los positivos. Pues que en la siguiente columna, como aire elevado al cuadrado, todos esos negativos van a desaparecer. Siempre va a quedar positivo, entonces menos 41.7 al cuadrado, menos 31.7 al cuadrado, menos 21.7 al cuadrado y así sucesivamente. Y cuando ya tenga estos valores al cuadrado, en esta nueva columna me dice que tome este valor y lo multiplique por este valor, es decir, que todos los de esta columna los debo multiplicar por su respectiva frecuencia, es decir, 1738.8 por 5, 1004.8 por 9, 470.8 por 12 y así sucesivamente, y lo escriben acá al frente. Listo. Cuando ya tengan todos estos valores, pues los suman todos, que en este caso sería este de acá, 51.716.4. Listo, tenemos acá la fórmula, me dice la suma de todos estos valores de esta columna, que me da este valor 51.716.4, dividido en el total de datos, que es 118, la suma de todas las frecuencias. Que me da este valor es unidades cuadradas. O sea que eso sería kilogramos cuadrados, lo cual no tiene sentido hablarlo en un contexto real. Entonces para eso se le saca la raíz cuadrada. Entonces me daría 20.9 kilogramos, pues que sería la conclusión del ejercicio. Bueno, espero que hayan entendido.
Muchas gracias y hasta luego.